Hasta ahora hemos utilizado la librería electrotécnica para representar los esquemas eléctricos funcionales. Ahora utilizaremos la librería de controles eléctricos con los símbolos de la norma IEC para representar estos esquemas. Expandimos la librería controles eléctricos, relé. Podemos notar que la bobina aquí está identificada simplemente como relé. Tenemos que tener presente que este símbolo se refiere a la bobina del relevador. Configuraremos nuevamente el circuito de memoria de un relevador con set y reset. Existe otro estándar para representar esquemas funcionales, el estándar con simbología NEMA. Ahora implementaremos este circuito con el estándar de simbología NEMA. Aquí vemos representado el símbolo de la bobina de un relevador. Para los contactos nos dirigimos a interruptor, interruptor general y agregamos obturador. Colocamos la etiqueta en la bobina de relé, ponemos como identificación O1 y para el interruptor obturador hacemos doble clic y en componente principal seleccionamos la etiqueta O1. Vemos que el símbolo cambia. Este símbolo corresponde al contacto normalmente abierto de un relevador en la simbología NEMA. Veamos ahora el símbolo para contacto normalmente cerrado. Agregaremos un interruptor franqueador, hacemos doble clic y en las propiedades seleccionamos la etiqueta O1. Este es el símbolo de contacto normalmente cerrado de un relevador en la norma NEMA. Lo eliminamos y conectaremos al relevador como elemento de memoria. Nos vamos a accionamiento manual, en la librería controles eléctricos NEMA, relé, accionamiento manual. Agregamos un pulsador franqueador normalmente cerrado y un pulsador obturador normalmente abierto. Para energizar el circuito nos dirigimos a fuente de alimentación, 24 volts y 0 volts. Conectamos en paralelo el contacto normalmente abierto del relevador O1 al botón pulsador normalmente abierto y verificamos el funcionamiento. Al accionar el botón pulsador normalmente abierto, la corriente fluye hacia la bobina O1. Esto cierra el contacto normalmente abierto O1. Al soltar el pulsador, la corriente permanece fluyendo a través del contacto del propio relevador. Si accionamos el pulsador normalmente cerrado, el flujo de la corriente se detiene, la bobina se desenergiza y el contacto se vuelve a abrir. Al devolver este segundo pulsador a la posición original, el relevador permanece en el estado de desactivación. Ahora agregaremos el circuito de potencia. Y comprobamos el funcionamiento. Activamos el pulsador correspondiente a set y el motor se energiza. Al desenclavarlo, el motor se desenergiza. Aquí tenemos implementado el mismo circuito en diferentes estándares de simbología.
Al estándar IEC también se le conoce como la norma europea y al estándar NEMA como la norma americana. Esto se debe principalmente a que los fabricantes europeos adoptan la norma IEC y los fabricantes americanos adoptan la norma NEMA. En este esquema tenemos dos circuitos independientes, un circuito de potencia y un circuito de mando. Podemos agregar un tercer circuito para desasociar los elementos de entrada con la lógica del circuito. Removeremos los pulsadores de este circuito. Estos estarán ubicados en un tercer circuito independiente. Agregamos dos botones pulsadores y dos bobinas de relevadores. Agregaremos dos etiquetas simplemente para identificar el efecto de cada uno de los pulsadores. Al pulsador superior le pondremos la etiqueta Set y al pulsador inferior la etiqueta Reset. Estos pulsadores energizarán otros dos relevadores, los cuales identificaremos como I1 e I2. Estos relevadores cerrarán a su vez los contactos correspondientes a la lógica. La bobina I2 cerrará a su vez un contacto normalmente cerrado. Nos dirigimos a Interruptor general y seleccionamos Franqueador. En componente principal cambiamos la etiqueta a I2. La bobina del relevador I1 cerrará a su vez un contacto normalmente abierto. Lo agregamos al circuito y en componente principal escogemos el identificador I1. Conectamos en paralelo el contacto del relevador O1 con el contacto normalmente abierto I1. Y comprobamos el funcionamiento. Al activar un momento el pulsador Set, la bobina del relevador I1 se energiza. Esto cierra a su vez el contacto I1, lo que permite que fluya corriente a través de la bobina del relevador O1. El contacto del relevador O1 se cierra, lo que permitirá enclavar el relevador O1. Otro contacto del relevador O1 se cierra y energiza el motor. Al soltar el pulsador, el relevador O1 permanece enclavado. Para desenclavarlo necesitamos abrir el contacto normalmente cerrado I2. Eso lo logramos al energizar la bobina I2 por medio del pulsador Reset. Presionamos el botón pulsador Reset. Esto energiza la bobina I2. El contacto normalmente cerrado I2 ahora se abre, lo que interrumpe el flujo de corriente en la bobina del relevador O1. Los contactos normalmente cerrados del relevador O1 regresan a su estado original. El motor se desenergiza y al soltar el botón de Reset, el relevador O1 permanecerá desactivado. Este esquema ahora nos permite identificar claramente tres funciones principales: el diagrama de entradas, el diagrama de salidas y el diagrama de lógica. Además del aislamiento, esto nos permitiría tener un procesamiento de 5 volts, salidas de 48 volts y entradas de 24 volts.
Estos diagramas funcionales también son conocidos como diagramas elementales. También se les conoce como diagramas escaleras. Es de esta representación que surge el lenguaje de programación en escaleras. Estos tres circuitos nos permiten identificar la estructura de un PLC, podemos interpretar el hardware de un PLC como un conjunto de bobinas a la entrada y un conjunto de contactos a la salida. Por otro lado, podemos entender el software de un PLC como el circuito en el que se implementa la lógica de control. En el hardware de un PLC conectaremos externamente dispositivos de entrada como pueden ser botones pulsadores o sensores. Estos se conectarán a las entradas del PLC identificadas en este caso como I1 e I2. El estado de estas señales se procesará en el software del PLC, en el que las identificaciones de los contactos como I1 e I2 son las direcciones asociadas a las entradas. En el software se activarán las direcciones asociadas a la salida, como O1 en este caso. El estado de estas señales activará a su vez cargas conectadas en las salidas del PLC. Este es el principio de funcionamiento y la arquitectura de un PLC. Esta también es la razón por la que a los PLCs, en especial los de gama baja, también se les conozca como relés programables o módulos lógicos. Cabe precisar que el software de un PLC se programa con distintos lenguajes de programación. El lenguaje de programación en escalera es un lenguaje de programación visual que hace alusión a los diagramas eléctricos de lógica de contactos.